Hoy en Pancho Pantalla, una entrega muy particular porque vamos a hablar de una telenovela de comienzos de los años 90 que marcó un verdadero hito, una verdadera pauta en lo que a estos espacios se refiere. Hoy en Pancho Pantalla, por estas calles. Pancho Pantalla, Pancho Pantalla, Pancho Pantalla. Por estas calles fue escrita en sus inicios por Ibsen Martínez y básicamente ni siquiera se llamaba Por estas calles. Era una novela con otro nombre, protagonizada por María Alejandra Martín y por Haroldo Betancourt, los cuales daban vida a personajes normales, cotidianos de este tipo de espectáculos que hasta ese momento siempre se transmitían en las pantallas de nuestra televisión venezolana. Sin embargo, Ibsen Martínez comenzó a experimentar en esta telenovela con ciertos y determinados elementos socioculturales que fueron percibidos por los productores de este espectáculo en aquella época y que hicieron intuir que la telenovela podía llevar un sesgo hacia lo que luego se convirtió como un verdadero experimento sociocultural en nuestro país. Incluso ya se habían grabado 10 o 12 capítulos cuando tomaron la decisión de cambiarle el nombre y entonces colocarle el Por estas calles, homónimo a la famosa canción de Giordano Di Marzo que tantas veces escuchamos y que cada vez que escuchamos recordamos a esta telenovela. A los protagonistas originales, María Alejandra Martín y Haroldo Betancourt, fueron sumados personajes complementarios de vital importancia para la trama. Fue así como Franklin Virgües comenzó a aparecer con su personaje de Eudomar Santos, aquel que acuñó la frase de ¿qué es lo que está pa' sopa? O como vaya viniendo vamos viendo. Este personaje amalgamaba la viveza criolla y la perseverancia, el trabajo y el tesón del venezolano de aquel entonces. También se sumó un personaje característico interpretado por el primer actor Héctor Myerson, el famoso Don Chepe, el clásico corrupto político de aquella época en Venezuela, que solamente buscaba aprovecharse de la situación sin tener en cuenta nada de lo que se estuviese llevando por delante. Por supuesto, también estaba un personaje como el de Alexander Milik, llamado Don Lengüita, que al terminar cada capítulo, a manera de epílogo, lanzaba una frase final que dejaba a la reflexión de todos y cada uno de los televidentes. Y por supuesto, ¿cómo olvidar aquel personaje que hablaba mentalmente, el de aquel célebre actor que lamentablemente ya no está con nosotros, Roberto Lamarca, el cual marcó también una pauta dentro de esta telenovela? Estos actores, estos personajes conformaron una cantidad de elementos que, unidos entre sí, hacían de Por estas calles una novela que los venezolanos se fueron sumando progresivamente a ella y no dejaron de verla hasta el final, mucho después de 2 años de aire. Y esta novela duró 2 años porque se le iban añadiendo los elementos que iban sucediendo en aquella Venezuela de aquel entonces. Por supuesto, esta novela fue escrita por Ibsen Martínez en sus inicios, pero a partir del capítulo 200 ya Ibsen Martínez dijo que él no continuaba escribiendo esta telenovela, que él consideraba que ya lo que había tenido que hacer con dicha novela estaba hecho, y se dio paso a nuevos escritores, entre los cuales podemos mencionar a Gustavo Michelena, uno de los grandes libretistas y escritores del cine venezolano,
conocedor completo de lo que tiene que ver la cultura y la sociedad de nuestro país. Entre ellos estuvo Gustavo Michelena, hubo varios otros que se alternaron la responsabilidad de llevar hasta el final a Por estas calles. En resumen, Por estas calles fue una telenovela como pocas se habían hecho. Algunas que otras habían tocado en la época de finales de los 70 y principios de los 80 en las llamadas telenovelas culturales escritas por José Ignacio Cabrujas, por Julio César Mármol o por Fausto Verdial o Pilar Romero. Se habían tocado algunos temas de índole social, pero más que nada eran novelas que estaban directamente relacionadas con lo que vivía la gente propiamente en sus realidades. Y en Por estas calles se comenzó a mostrar lo que se vivía en Venezuela. Era un espejo de la realidad, era un espejo de lo que realmente se estaba viviendo. De allí radicó el éxito de Por estas calles. Su canción interpretada por Giordano, sus personajes inolvidables y por supuesto todo lo que dejó como legado esta telenovela de la Radio Caracas Televisión de los años 90. Una Radio Caracas Televisión que no paraba de experimentar y de hacernos ver que era pionera de nuestra gran televisión venezolana. Por estas calles, con sus personajes, con sus frases, con su canción y con sus enseñanzas y su trabajo sociocultural, fue Lo que yo vi en TV.